Listo, bienvenidos. Vamos a arrancar. Estamos compartiendo habilidades digitales que nos permitan enfrentar los nuevos desafíos que estamos viviendo en esta industria 4.0. Y en el módulo de hoy vamos a hablar de la transformación digital y la relación que tiene en nuestra vida cotidiana y en las empresas. Entonces, un poco el hilo conductor de este proceso de transformación digital está asociado a esas nuevas tecnologías disruptivas y a esas herramientas digitales que necesitamos para poder enfrentar nuestros procesos laborales y personales. Entonces, yo voy a arrancar haciendo un análisis más bien de la evolución de este proceso de transformación digital. Me gusta mucho utilizar ejemplos, así que además de la parte conceptual, lo vamos a entender desde el punto de vista de casos reales que se han dado en estos procesos de transformación. Vamos a ver qué importante es en esta adquisición de habilidades digitales el análisis y el procesamiento en la economía digital para concluir que todo este proceso que se viene dando tiene mucho que ver con la experiencia de los clientes, y los clientes ya no nos referimos, como hemos trabajado en las últimas sesiones, únicamente a los clientes tradicionales o a los clientes que acuden a nuestras tiendas físicas o que buscan tangibilizar los productos, sino que son esos clientes digitales que tienen otros gustos y preferencias diferentes a lo que las empresas tradicionales habían concebido. Entonces, vamos a comenzar por entender qué es la transformación digital. Y la transformación digital, además de ser una estrategia que, como les había comentado anteriormente, no está relacionada únicamente con la tecnología, sino que tiene 4 pilares fundamentales, que es la cultura organizacional, los procesos de cambio, las personas, y se apoya con estos procesos o tecnologías disruptivas. Tiene muchos planteamientos que hacen que nos preguntemos cómo fue su evolución. Y a mí me gusta utilizar para entender este proceso de evolución un concepto muy poderoso, y es algo que se llama el darwinismo digital. Si ustedes conocen la teoría de Darwin nos habla mucho de esta estrategia de sobrevivencia de la especie más fuerte, que se adapta a los cambios, que logra sobrevivir y superar su entorno en función de esa adaptabilidad y de adquirir nuevas competencias que le permiten sobrevivir a ese entorno. Cuando hablamos entonces de este darwinismo digital, hablamos de que el darwinismo digital es el hecho de que la tecnología y la sociedad evolucionan a este ritmo exponencial acelerado que afecta a todas las empresas, y esto es muy importante que lo sensibilicemos, independientemente de su tamaño, su ubicación, sector o actividad a la que se dedique. No importa si es que o estamos en una startup, o estamos en una empresa grande, o estamos en una empresa de tecnología, o estamos en una empresa que no tiene nada que ver, estamos en su turismo, en agricultura, en cualquier sector donde nos encontremos, realmente el tema de transformación y esta adaptación al cambio es algo imperativo de adoptar, no es opcional, y requieren, como menciona aquí, de una transformación cultural, humana y de procesos. Tomemos en cuenta definitivamente, esta adaptación es una estrategia de sobrevivencia para poder enfrentar los cambios que se vienen en los años futuros. ¿Qué motivos han sido los que han producido esta transformación digital de las organizaciones, de los individuos, de la forma en la que veníamos haciendo las cosas? Existen varios detonantes que a mí me gustaría tratar. Conversaba en sesiones anteriores sobre la ley de Moore, que tiene mucho que ver con la capacidad de almacenamiento y la capacidad de la tecnología de multiplicar su rendimiento. Entonces, la ley de Moore habla de que cada 2 años se duplica el número de transistores que caben en un circuito, y con el paso del tiempo la tecnología va a multiplicar su rendimiento y a dividir su coste. Es así que nosotros, como personas, individuos en nuestros hogares, tenemos acceso a mucha tecnología que hoy es, entre comillas, mucho más económica y accesible, cosa que no pasaba hace una década o tal vez hace 2 décadas. Tal vez tener un computador era un lujo al cual no podían acceder muchos sectores e individuos. Hoy en países desarrollados como los nuestros, las poblaciones vulnerables o poblaciones pobres,
se dificulta mucho que accedan a otro tipo de equipos y dispositivos. Sin embargo, que en 70, 80 grados de penetración de smartphones, por ejemplo, en sectores incluso pobres o poblaciones vulnerables, ha crecido hasta abarcar un 80% y ya tienen un acceso diferente porque el coste de la tecnología se ha ido abaratando con el tiempo. Otro de los motivos por los cuales se produce esta aceleración en la transformación digital es la difusión del conocimiento. Hoy tenemos acceso a través de distintas plataformas, a través del Internet, a poder aprender una serie de disciplinas que de pronto antes no se podía. Antes, en la forma tradicional, uno estudiaba su carrera en la universidad y realmente se especializaba en un campo casi único. Realmente hoy existe una serie de disciplinas y conocimiento compartido a través de las redes que nos permite complementar el core o la carrera primaria en la que estábamos trabajando. Y de hecho, esto también es mandatorias y como hemos hablado en otras sesiones, la autoformación tiene que ver mucho con una de esas habilidades que me permita complementar y alfabetizarme digitalmente para enfrentar no solo los retos de la información y los retos de la organización, sino también incluso mejorar el entorno familiar. Podemos ver a muchas madres que requieren adquirir estas nuevas habilidades digitales y a muchos padres para poder estar a la par de lo que sus hijos están aprendiendo. Entonces, la difusión del conocimiento se volvió exponencial. Otro de los factores que motivan este proceso de transformación digital es el tiempo de adquisición de los productos en el mercado. Si bien es cierto, que tenemos acceso a muchas opciones y posibilidades de productos en mercados o tiendas físicas, realmente hoy las personas, y lo vamos a ver más adelante, digitales, demandamos otro tipo de accesos y hoy a través del Internet, de las redes sociales, en páginas web, nosotros tenemos muchísimas capacidad de analizar, comparar y de tener, si uno pone, por ejemplo, teléfono, le van a aparecer las 10,000 tiendas en su ubicación, las más cercanas, las que están en su ciudad, las que están mejor rankeadas, las que aparecen en el top. Entonces, el tiempo de adquisición de productos en el mercado se ha acelerado significativamente y realmente hace que el comercio electrónico y la adquisición de habilidades digitales sea una de las prioridades. La globalización, hoy somos ciudadanos del mundo. Realmente, así como siempre digo, aquí estamos compartiendo con SEABAD personas de distintos países, de distintas profesiones. La globalización nos convierte en ciudadanos del mundo capaces de compartir conocimiento, capaces de asesorar en empresas que no están radicados en nuestro propio país. El teletrabajo es uno de los aceleradores también para que nosotros podamos trabajar en otros sectores y en otras empresas. Entonces, esta globalización es probablemente uno de los factores más importantes en este proceso de aceleración de la transformación digital. El cambio constante y la prescripción de la tecnología son aceleradores que todos los días los vivimos en nuestra parte personal y profesional. Muchos procesos que manejábamos nosotros anteriormente o en las empresas tradicionales que están consiguiendo esta evolución, que se hacían manuales, hoy han sido automatizados parcial o completamente. Y ya hemos hablado del desafío que implica especialmente en el cambio de rol y del empleo estos procesos de automatización, pero que dan origen a y también a temas importantes como la mejora de la calidad de vida de las personas y de las sociedades. Entonces, existen estos detonantes que la teoría de la evolución y de la sobrevivencia nos llevan a buscar procesos francos de transformación digital en los que, además de adquirir estas habilidades, y como mencionamos en el primer módulo, estemos conscientes del entorno en el cual estamos viviendo y estos desafíos que nosotros necesitamos contener. Y para explicar la transformación digital y cómo se ha venido dando y esta estrategia de sobrevivencia individual y organizacional que necesitamos enfrentar, yo quiero más bien ejemplificar y voy a utilizar 3 ejemplos
Un ejemplo clásico, un ejemplo más moderno y un ejemplo ya más cercano de países en desarrollo como el nuestro, de cómo nos o cómo han ocurrido este tipo de cambios en los cuales muchas empresas se han estado preparadas o han adaptado o se han adaptado de mejor manera a este proceso y hay otras que no. Entonces, este es el ejemplo clásico y los que sí tuvimos la oportunidad de conocer Blockbuster, recordamos que en este proceso de, si quieren, de entretenimiento o de valoración del entretenimiento, uno asistía a una tienda física en la cual adquiría o reservaba o pagaba por alquilar una película, iba a casa, la veía con la familia, si es que tenía tiempo tal vez la podía ver con amigos, porque tenía un día para alquilar la película y poder disfrutarla. Y esto fue una empresa que realmente tuvo un éxito contundente durante muchos años. Y como ustedes pueden ver en el crecimiento de esta compañía, fue una empresa que se fundó en 1985 y que llegó a valer 8.4 billones de dólares hasta 1994. Entonces, Blockbuster fue una fue disruptiva en su momento, porque ya no teníamos solo acceso a ver al cine, a ir al cine para ver las películas que queríamos, sino que podíamos alquilarlas, llevarlas a casa y verlas en familia. Fue en su momento disruptivo. Pero pasaron los años y aparece Netflix. Y Netflix era diferente. ¿Y saben por qué era diferente? No solo porque desde su coro, desde su corazón o desde su núcleo, implantó un software en el cual la tecnología estaba presente, sino que capturó la esencia de lo que los clientes estaban buscando. Los clientes querían pagar por algo en el cual tuvieran libertad de elegir y no una opción. La única película que yo podía alquilar que me duraba un día, solo podía ver esa película si no me tocaba gastar muchísimo dinero para alquilar 2, 3, 4, 5 y si no la devolvía en el día que era, entonces una multa y resultaba un tema costoso. En cambio, Netflix tuvo la visión de comprender cuál era esa nueva necesidad de los clientes y lo que hizo fue crear una plataforma en la cual el cliente podía ver lo que quería, un abanico infinito de opciones en el momento en el que quería. Si no alcanzó a ver hoy la película y tiene tiempo apenas el fin de semana para verlo, lo podía ver el fin de semana y no había recargos por haberse demorado en ver lo que el cliente prefería. Entonces, aquí hubo un cambio de mentalidad y de innovación muy asociado a estos procesos de transformación digital, porque no implicaba solo tecnología, sino implicaba comprender cómo cambiar ese proceso, cómo enfocarme a las nuevas necesidades del cliente, y fue algo que Blockbuster no logró ver. Y Netflix, los dueños de Netflix hicieron una para poder hacer una alianza de Blockbuster, pero como Blockbuster estaba en la cúspide, no lo vio y lamentablemente sucumbió. Y como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, hoy Netflix es una empresa que fue fundada más o menos a finales de la década de los 90, en 1997, y hoy, en el 2020, es una empresa que está valorada en 203 billones. Es una empresa que realmente constantemente está creciendo. Si ustedes han accedido a la plataforma, me imagino que sí, habrán visto cómo también se ha ido modificando desde su origen. Existen más opciones y ya entiende y va analizando con analítica de datos, que es algo que vamos a analizar después, cuáles son los gustos y preferencias de los clientes. No se quedó estática. Y ese es el mensaje que quiero que tengan en su mente y cuando hablamos de desafiar nuestras formas de pensar y de adoptar habilidades digitales y de impulsar este proceso de transformación digital, hablamos de no ser estáticos, sino dinámicos en el tiempo. Las habilidades digitales que hoy adquiramos tienen que irse fomentando con el paso del tiempo y no se pueden quedar siendo las mismas eternamente. Entonces Netflix tuvo esa visión, comprendió que los gustos y preferencias de los consumidores habían cambiado y buscó evolucionar. Y desde su origen fue creada como una empresa tecnológica con una cultura de innovación que cambió procesos y que se enfocó en este nuevo cliente digital que buscaba, y después analizaremos esas características, pero que básicamente buscaba que el entretenimiento sea cuando él necesite, de la forma en que él quiera.
Puse también aquí el híbrido entre Blockbuster y Netflix, que es HBO. HBO, si bien es cierto, es concebido originalmente como una opción más de la grilla de canales de televisión, se dio cuenta también que tenía que hacer este proceso de transformación digital para lograr igualar Netflix. Netflix ha sido una empresa muy bien posicionada en los últimos años, sin embargo, hoy ya tenemos muchas OTTs como HBO, Disney Channel, Paramount, porque todos se fueron dando cuenta de que tenían que adaptarse a este cambio. No eligieron quedarse en el modelo convencional de televisión, sino que se dieron cuenta de que para poder competir, para adaptarse a las necesidades de los clientes, tenían que vivir estos procesos de transformación. Entonces, esta empresa tradicional como Netflix es una empresa que ahora busca sobrevivir el mercado, por eso el concepto de darwinismo digital a mí me gusta mucho porque es un concepto muy poderoso. Se dio cuenta de que debía sobrevivir en el mercado y adaptarse. Plataformas en las cuales sí, simula procesos similares a los de Netflix para que los clientes, y tiene estas series muy famosas que a todo el mundo le gusta, como Game of Thrones, con el fin de comprender o con el fin de poder llegar a esas audiencias que hoy demandan procesos ágiles, que hoy demandan disponibilidad inmediata. Este es un ejemplo en el cual vemos la transformación o la caída de una empresa que no logró adaptarse a estos procesos de transformación, una empresa que siendo una empresa tradicional de televisión creyó en estos procesos de adaptación y ha venido evolucionando como HBO, y una empresa que desde su core fue concebida como una plataforma que entiende a los clientes digitales, sin embargo sigue y continúa innovándose en el tiempo. Es un ejemplo clásico para comprender la transformación digital. Otro ejemplo más moderno de hoy en día y que podría pensarse que no hubiera adquirido este proceso de transición o que más bien es interesante en función de comprender que no necesariamente la transformación digital afecta el empleo. Deben haber tenido la oportunidad de ver que en cadenas rápidas de McDonald's, por ejemplo, ahora existen pantallas donde se pueden crear las órdenes de consumo de los clientes. Muchos hubieran pensado que esto iba a provocar un desempleo de sobre todo de las personas que hacen este tema de tomar los pedidos, de cobrar la orden, etcétera. Sin embargo, no es así. McDonald's a nivel mundial apostó por este proceso de transformación digital para capturar y vean la visión. No necesariamente para disminuir posiciones de trabajo, sino que adoptó este proceso de transformación digital para capturar información, poder crecer y entender dónde, qué preferencias, a qué menú se dedica, qué preferencias de alimentación tienen ahora los clientes. Hoy está muy en boga la alimentación saludable, por ejemplo. Entonces, no adoptó este proceso de transformación para automatizar y recortar su presupuesto en recursos humanos. En McDonald's no se ha despedido a ninguna persona en las pantallas para capturar qué es lo que quiere el cliente o para poder hacer estos procesos de cobro. Tienen que ver con capturar información. ¿Se imaginan la cantidad inmensa de data que pueden ahora obtener de gustos y preferencias de los clientes e incluso alianzas con el sistema financiero para capturar qué formas de pago son las preferidas de los clientes? Entonces, en este proceso de transformación digital pueden existir distintas visiones. Automatizar para ser más productiva, cambiar los roles de las personas que normalmente venían haciendo estos procesos manuales, pero también capturar esta información que hoy es tan valiosa para tomar decisiones y estratégicas. Y esta información que, por ejemplo, McDonald's le ha permitido capturar cuáles son los menús de preferencia de los clientes, le ha permitido crear otras opciones y ampliar su segmento de mercado cautivo. Entonces, originalmente estaba el 90% de los consumos de McDonald's eran de personas que preferían comida rápida. Hoy ese porcentaje ha bajado y ahora es del 75% porque tienen un nuevo segmento de mercado que prefiere comida saludable, que es una de las opciones de menú de esta cadena de comida rápida. Este es un ejemplo un poco más moderno, pero que también nos permite evaluar
que la transformación digital, la adopción de nuevas tecnologías disruptivas, no necesariamente va en contra de o fomenta la pérdida de empleo, sino que fomenta el cambio de este rol y captura información poderosa de todos los clientes. Existen muchísimos ejemplos, a mí me gusta ejemplificar y contar historias para comprender cómo se han dado distintos procesos de transformación y cómo las empresas que han logrado conseguirlos de manera acelerada han tenido estos crecimientos exponenciales. No necesariamente son empresas solo de plataformas tecnológicas, son empresas como Walmart, que también tiene tiendas físicas, que lo que ha hecho es como McDonald's, encontrar su espacio de cambio de proceso, de adopción de nuevas tecnologías para capturar información del cliente. También hay empresas que desde su origen o en su núcleo tienen plataformas y software como es Uber, como es Airbnb. Y al principio, por ejemplo, nadie creía en el Uber y nadie creía que podía abarcar el mercado que tiene hoy actualmente, pero lo pudieron hacer porque se enfocaron en lo que el cliente hoy quiere y necesita. El cliente ya no quiere, o personalmente, o ya no queremos salir a la calle necesariamente a sacar la manito para tomar un taxi. Queremos esperar cómodamente en casa y llamar por una aplicación el taxi y irlo a tomar cuando el taxi haya llegado y que nos lleve a nuestro destino de forma segura y a un precio conveniente. Existen distintos modelos de transformación digital, pero lo importante es comprender que es necesario adoptarla. Las empresas y las marcas más valiosas del mundo han transformado y creado nuevos estándares. Si hablamos de Airbnb, de Uber, de Netflix, de Spotify, nos damos cuenta de las redes sociales. El Twitter es ahora el periódico que antes nosotros recibíamos físicamente de papel. Son empresas que han transformado todo su entorno, sus procesos organizacionales desde los empleados para incidir a estos nuevos clientes digitales y han creado nuevos estándares. Entonces, no se trata únicamente de las plataformas, se trata del apoyo en cultura, en procesos y la tecnología como su núcleo, sí, que apoya estos procesos más acelerados. La tecnología lo que ayuda es a acelerar estos procesos de cambio. Y el último ejemplo que les quiero dar de transformación digital, porque no quiero que pensemos, porque a veces es difícil pensar que eso se puede conseguir en países como los nuestros o no se puede hacer en pequeñas empresas, solo se puede hacer en grandes empresas que tienen dinero para invertir en tecnología. No es así. Desde nuestro espacio de trabajo, de educación o de emprendimiento, sí podemos adoptar estos procesos de transformación digital. Entonces, yo quiero ponerles este ejemplo muy personal. Les voy a contar esta historia. He tenido la oportunidad de ser mentora de WISE, de Women in STEM Entrepreneurship, que es el programa del Banco Interamericano de Desarrollo que apoya a mujeres emprendedoras en áreas STEM. Entonces, aquí la historia para que ustedes vean que la transformación digital no está reservada exclusivamente a grandes empresas o a sector tecnológico. Turbo nació o se concibió desde una emprendedora que tenía un negocio pequeño familiar aquí en Ecuador. Sus padres tenían no una flota de buses, 3 buses de pasajeros. Entonces ella se dio cuenta de que realmente el negocio familiar no tenía una forma de comprender cuáles eran sus procesos, cómo administrar los mantenimientos de los vehículos, qué ingresos diariamente estaban recibiendo los pasajeros en sus rutas, y creó una aplicación, miren lo importante de esto, creó una aplicación, desarrolló una aplicación en la cual el mismo chofer de la unidad es capaz de registrar ingresos, costos, mantenimiento, rutas, de tal manera que su pequeño negocio familiar, es un negocio realmente, era un negocio pequeño, tuviera esta capacidad de gestión y de administración y tuviera incluso una información mensual que le permitiera tomar decisiones. Entonces, ella creó este cambio de transformación integral.
porque no es que solo creó esta aplicación tecnológica en la cual las personas que trabajaban con su familia podían tener control de su unidad, sino que al administrador, como la gerente de la empresa, le daba dashboards para poder tomar decisiones y se daba cuenta de que, ok, una unidad que recorre 100 kilómetros diarios necesita un mantenimiento cada 15 días. Antes lo hacía una vez a la semana porque no tenía información e incurría en costos innecesarios. Yo estoy teniendo ahora $500 diarios de ingreso por las unidades de los pasajeros. Entonces, hizo una pequeña inversión y realmente les digo, fue muy pequeña para poder desarrollar la aplicación. Lo que tuvo fue la idea. Tuvo la idea de crear algo tecnológico que ella le permita gestionar esta flota de vehículos, su pequeña flota de vehículos. Pero para que los choferes suyos, también de niveles socioeconómicos más bajos y analfabetos digitales, lo que hizo fue sensibilizarles y mostrarles que para ellos era beneficioso tener control, porque a la final responsables de esa unidad vehicular, y les mostró que hizo cambio de cultura. Y el cambio de cultura no fue únicamente para las personas con las que ella trabajaba, sino también fue, por ejemplo, para sus padres, porque era un negocio familiar, para que entiendan que esa era la forma en que ellos iban a lograr la sostenibilidad de su pequeña empresa. De ahí nació su idea y nació Turbo. Entonces, Turbo es esta herramienta tecnológica dirigida a pequeñas empresas de transporte que les ayuda a optimizar sus recursos buscando la mejora integral de la operatividad de su flota. Ahora, Jimena, porque se llama Jimena, está en este concurso para obtener un capital semilla porque su negocio es realmente exponencial. Le da acceso a pequeñas empresas o a pequeñas pymes de transporte que no tienen otra manera de controlar sus gastos o de controlar la operación de su flota de vehículos con una aplicación tecnológica, y se acerca a las empresas para decirles, tenemos que cambiar la mentalidad. Entonces hace un proceso integral, como menciono y lo recalco, en su tema cultural, en su tema de procesos, en su tema de personas, para que adquieran estas habilidades digitales que les permitan utilizar una herramienta que lo que hace es que la empresa que no tenía luces de cuál era su rentabilidad, su modelo de negocio, sus costos, ahora pueda tenerlo. Ella en su empresa familiar ha logrado duplicar la rentabilidad teniendo el acceso a la información. Entonces yo quería contarles esta historia y este caso porque me parece muy importante que tengamos en mente que el acceso a estos procesos de cambio no está reservado únicamente para grandes empresas, sino que lo podemos hacer desde nuestro espacio personal de trabajo o de emprendimiento. Estos ejemplos, entonces concluyamos qué es la transformación digital. Y la transformación digital no es solo este proceso tecnológico, requiere del talento humano, del cambio organizacional, de procesos adecuadamente definidos, porque se trata, y esta palabra es importante, de la reinversión de la organización a través de la utilización de la tecnología, utilización de la información. ¿Para qué? Con el objetivo de entender que hoy ya no solo tenemos clientes tradicionales, sino que tenemos que ayudar a facilitar todos los procesos con estos nuevos clientes digitales. Estos clientes digitales los podemos entender y comprender en este ecosistema de transformación digital en los cuales la experiencia de cliente es un punto básico. La experiencia de cliente tiene que ver, como hemos hablado en la sesión anterior, con entender al cliente, pero también adoptar estos nuevos canales digitales de interacción y de comunicación. Vamos a ver al final, para cerrar, cuáles son las características de estos clientes. Aquí nada más quiero recalcar esto porque probablemente la comunicación y la comercialización a través de estos nuevos canales son los que hoy garantizan también mucho de la sostenibilidad de las empresas. Involucra visión y liderazgo, y esto tiene que ver con la cultura organizacional, tiene que ver mucho con las personas y los procesos, con crear este cambio de paradigmas
en que las personas piensen en innovación como parte del ADN de las compañías, piensen en procesos de adopción de habilidades digitales como un sine qua non constante de sus procesos de capacitación y entrenamiento. Y esto me va a permitir crear este modelo de negocio en el cual pueda adoptar políticas y estrategias orientadas a crear promesas de valor que garanticen la sostenibilidad. Recuerden que toda esta iniciativa de transformación tiene un fin. Crear estas empresas centradas en el cliente, y cuando hablamos de cliente hablamos también de estos clientes digitales, pero que me permitan la sostenibilidad en el tiempo. Hacemos cosas hoy en el presente para que no sea una empresa que dure 1 año, 2 años o 3 o 5, sino sea una empresa que permanezca en el tiempo con constantes procesos de innovación. No es sencillo este proceso, crear este ecosistema en donde todas sus partes hacen una sinergia o convergen hacia esta cultura cliente céntrica. No es sencillo, sobre todo porque el es un proceso que incluso como en las organizaciones tenemos personas de distintas generaciones, se requiere sensibilizar a las personas en mayor o menor grado. Entonces a mí me gusta hablar mucho y lo he repetido y siempre dije que voy a estar constantemente hablando de cómo el proceso de transformación digital mejora la calidad de vida de las personas. No es sencillo porque es un proceso de adopción constante, pero a mí me gusta hablar de que la transformación digital es un proceso de conquista. La transformación digital presenta nuevas oportunidades de estrategia de negocio, creo que todos estamos claros y los vemos en la cotidianidad y el día a día, gracias a la aparición de las nuevas tecnologías. Pero para adoptar estas nuevas tecnologías, cada una de ellas debe resultar atractiva para las personas y las organizaciones. Creo que en nuestro accionar topamos con personas que a veces no lo ven. Y a mí me gusta mucho utilizar ejemplos. Cuando una empresa de telecomunicaciones, por ejemplo, da un servicio de internet, muchas personas, aunque podrían hacer soporte remoto, simplemente prenda y apague el equipo, no quieren hacerlo, o sea, prefieren que una persona vaya y haga ese trabajo porque no les gusta, ven como la tecnología algo muy lejano, ven como que tienen miedo, piensan que van a dañar el equipo, por ejemplo. Entonces, para que esas personas puedan involucrarse en esos procesos y sentirla como la tecnología como algo que ya es parte de nuestras vidas, que mejora nuestra calidad de vida, que nos ayuda y facilita en distintas maneras, hay que hacerla atractiva para todas las personas. Solo así vamos a conseguir que ese proceso de adopción sea sencillo y amigable. Entonces, la conquista de enamorarnos de este proceso de transformación digital implica de tener en mente que la adquisición de estas nuevas aptitudes y que cambiar los modelos tradicionales de las empresas hasta esos nuevos modelos de adopción disruptivo van a contribuir y a sumar valor a uno como profesional y en los resultados o en el campo de trabajo en el que estamos involucrados cotidianamente. La nueva tecnología debe ser como atributos para todas las personas. Utilizar Big Data, inteligencia artificial, realidad aumentada, almacenar la información en el cloud. Tienen que ser procesos de adopción tecnológica, pero que los veamos como un medio para poder lograr alcanzar estos objetivos que nos hemos marcado dentro de la estrategia empresarial. Entonces, estoy en el área financiera y yo tengo como objetivo entregar los balances. Debo también tener esa capacidad para entender que adoptar tecnología o tal vez automatizar algún proceso que yo venía realizando de forma manual me va a contribuir para que el proceso sea para mí más sencillo. Y algo que tal vez venía haciendo de forma manual y me tomaba 8 días, hoy me puede tomar 1 o 2. Y no hay que tener temor respecto a que tal vez ahora puedan prescindir de mi empleo. Todo lo contrario. Automatizar procesos nos da capacidad de destinar el tiempo que aplicábamos a la manualidad
hacer procesos más estratégicos. Por ejemplo, en ese ejemplo, y lo quiero poner porque es más difícil a veces digitalizar o hacer que las personas que están en áreas de apoyo, que normalmente se vienen haciendo de formas manuales, puedan adquirir o vean esos procesos de forma en que les agregue valor. Entonces, en ese ejemplo que les mencionaba, eso que yo venía haciendo de forma manual y que automaticé, hoy me da tiempo para, en lugar de hacer digitación de cifras, hoy puedo hacer análisis financiero. Entonces, en lugar de estar metiendo información y cifras a una computadora para poder tener un mayor y unos balances, hoy automatizo eso y lo que puedo hacer es indicadores financieros, ver el grado de endeudamiento de la compañía, ver cómo está respecto a la competencia y rescatar información ya no solo de la fuente organizacional, sino también de fuentes externas. Eso no se hubiera podido lograr si yo no destino el tiempo que antes digitaba en la manualidad a estos nuevos procesos de transformación digital. Yo les quiero invitar a reflexionar sobre qué tecnologías disruptivas conocen. Un poco ejemplos reales en su entorno de qué en su día a día, si son estudiantes, en su campo de estudio, en una organización, cómo podrían aplicar en su campo de trabajo algún proceso de automatización y tecnológico, y no tiene que ver únicamente con automatización, sino también con la lógica con la que venimos desarrollando los procesos. Ejemplos reales que les permitan de aquí en adelante ver en qué podrían trabajar. Pueden hacer una lluvia de ideas con las personas de su equipo de trabajo, con subalternos, con sus jefaturas, en su campo de estudio, para comprender cómo podrían, para que comprendan de forma práctica, mejor dicho, qué tecnologías disruptivas se pueden aplicar ahí en su entorno. Si alguien quiere, me puede compartir por el chat un ejemplo de la vida real para poder entender cómo sí se puede hacer, como yo mencionaba el ejemplo de Turbo, como sí se puede hacer hasta en emprendimientos pequeños de aplicar estas tecnologías. Estas tecnologías son muy poderosas. Yo he puesto aquí ejemplos de las que yo veo que son las que más aplican y van a provocar esta transformación acelerada de los entornos digitales. Entonces tenemos blockchain, que hoy nos permite hacer transacciones seguras. Tenemos impresión en 3D, que nos permite crear viviendas. Hoy se construyen viviendas en 3D. Se está trabajando incluso en el campo médico y de biotecnología en la creación de órganos. Tenemos el Internet de las cosas, que nos da una cantidad inmensa de información por esta red de objetos físicos que incorporan esa tecnología y que constantemente están intercambiando datos. Tenemos la red de nueva generación, la red 5G, que nos va a dar esa velocidad inalámbrica que nos permita tener un mundo hiperconectado. Tenemos almacenamiento en la nube, que es básicamente el almacenamiento, ya no en nuestros dispositivos físicos, en nuestro celular, en nuestras computadoras. Hoy resulta tal vez un poco inútil ya comprar computadoras de distintas capacidades o un teléfono con mayor memoria cuando podemos tener capacidad de almacenar inmensa en la nube. Tenemos tecnologías como la programación de bots y nanotecnología. Muchos robots no van a reemplazar humanos. Y a mí me gusta, leí en alguna parte, me parece bien interesante. Los robots no van a reemplazar a los humanos. Lo que puede reemplazar a un humano es otro humano que sí se lleva bien con el bot, que sí lo comprende, que lo programa para que facilite las interacciones de su trabajo o optimizar sus procesos. Entonces, un bot no va a reemplazar a otro humano. A ese humano lo puede reemplazar un humano que sí se lleve bien y cómo utilizar los bots y los procesos de automatización. Tenemos inteligencia artificial que emula mucho o que está en este proceso de imitar a la inteligencia humana, y de aquí se deriva también el machine learning y el deep learning. La inteligencia artificial imita la inteligencia humana y el proceso de aprendizaje es lo que tiene que ver con machine learning y deep learning, que es a través de este proceso de aprendizaje ir entendiendo nuevos conceptos, a través de los errores ir dando mejores respuestas. El éxito de los chatbots, por ejemplo,
va a hacer que logren emular estas interacciones y sean mucho más humanizadas, que no sean respuestas como vemos hoy muy selectivas, sino que sean respuestas más intuitivas que comprendan la necesidad o requerimiento del cliente. Tenemos realidad virtual y realidad aumentada. Esto es algo muy también que sirve para disminuir los costos en las operaciones y ya les voy a mostrar un ejemplo. Tenemos drones, hoy se utilizan en Finlandia, por ejemplo. Hoy ya se están utilizando drones para toma de muestras médicas y para envío de muestras médicas a laboratorios. Entonces existe un beneficio y como decía antes, si nosotros vemos todas estas tecnologías y yo he comentado algunos ejemplos básicos, definitivamente mejoran la calidad de vida de las personas. Si esto mejora la calidad de vida de las personas y eso es lo que nosotros como clientes y consumidores vamos a buscar, entonces la transformación digital está muy asociada a este cambio en el modelo de negocio. La transformación digital, y lo pongo acá y lo voy a encuadrar, no es crear un CRM, una aplicación móvil, tener presencia y una página web en redes sociales. Realmente la transformación digital tiene que ver con este cambio cultural y estratégico que afecta a los stakeholders. Y los stakeholders no son únicamente los dueños de la empresa, las personas que trabajan en la empresa, son los clientes externos, los proveedores, todos son una parte interesada en que esa empresa, por ejemplo, sea sostenible. Como la transformación digital involucra estos cambios y transformación en el modelo de negocio, encontramos aquí este espacio y esta oportunidad de adopción de nuevas tecnologías y, como mencionaba hace un momento, sobre todo nuevas lógicas, nuevas formas de pensar y de hacer las cosas. El uso de la tecnología hoy es fundamental porque nos permite optimizar procesos, generar información que nos permita enfocarnos a estos nuevos clientes digitales y crea estas nuevas oportunidades en las cuales el espacio es infinito. Hoy ya no estamos en un segmento de mercado, a una ciudad, a un país. Hoy el límite es infinito en el sentido de hacia dónde podemos llegar. De ahí se deriva un poco estas tecnologías y cómo ha ido cambiando exponencialmente estas tecnologías. Yo estoy muy familiarizada con el negocio del Internet. Antes ustedes recordarán, o mejor dicho, el Internet en su concepción fue un Internet técnico en su origen. Realmente lo que se hacía era para transmitir únicamente datos muy grandes cuando fue concebido. Luego el Internet evolucionó a ese concepto de Internet empresarial. Ustedes recordarán, yo recuerdo que cuando comencé a trabajar el Internet se dedicaba, para mí el Internet eran los correos que se mandaban en la empresa. Los correos que se utilizaban en la organización para mandar instrucciones, etcétera, etcétera. Luego el Internet pasó a esta parte de ser un Internet social. Ya no fue concebido únicamente como el Internet para uso de las organizaciones, sino que cambió al uso individual y de las personas. Y ahora en el Internet social se comparte muchísima información, hasta que finalmente se crea este Internet automático, donde todo funciona solo. El 90% de cuanto sucede ya no tiene que ver con nuestra acción o lo que nosotros queríamos hacer. Cuando uno hace una función de búsqueda en las redes sociales para buscar un producto, en Google, en buscadores, ustedes se habrán dado cuenta que comienzan a salir la publicidad de lo que nosotros estábamos interesados en. Y eso yo ya no lo hice. No es que yo pónganme aquí casas, sino que ahora el 90% de cuanto sucede en el Internet ya no tiene que ver con nuestra acción. Nuestra información personal disponible, y por eso alguna vez ya había comentado qué importante es la política pública en función en temas de regulación y protección de datos personales, porque ahora nuestra información personal está disponible y se administra desde distintas partes. Creo que ya no tenemos como personas la visión de dónde nomás está nuestra información personal disponible. Y por eso es que ocurren muchas cosas que ya no están ahora bajo nuestro control. Entonces hablamos ahí de un Internet posthumana, en la cual nuestros gustos y preferencias son administrados
por bots y por algoritmos de inteligencia artificial que nos dicen qué queremos o qué nos puede interesar. Ya de alguna manera nos orientan hacia lo que nosotros, entre comillas, quisiéramos. Es muy importante este tema de esta evolución tecnológica exponencial, tomarlo en cuenta como organización, pero también, y al final voy a ver rapidísimo un tema de seguridad de datos. En los foros me hicieron un comentario bien interesante en cuanto a la ética. Entonces, tiene que ver mucho con cómo se administra esta información y desde las organizaciones, este cambio exponencial también tenemos que aprender conscientemente a analizarlo por toda la información que se captura de todo el entorno. Entonces, yo aquí nada más quiero hacer un análisis, digamos, más detallado sobre lo que tiene que ver con toda esta información y este análisis de datos que debemos hacer en las organizaciones. Toda la información que logramos capturar del entorno es inmensa y por eso cuando hablamos de Big Data, hablamos de las 4 Bs. Ustedes las pueden ver aquí. Hablamos de volumen, la cantidad inmensa de información que estamos manejando, terabytes en petabytes, la rapidez o la velocidad con la cual hoy recibimos estas cantidades inmensas de información, la variedad de esta información que puede ser información estructurada que viene de un CRM, de una plataforma transaccional, que tabulamos mediante encuestas, información no estructurada que también viene de distintos medios, como por ejemplo de una central telefónica, y también algo muy importante. Esto es muy importante porque a la hora de hacer analítica de datos tenemos que analizar la veracidad de esta información. Hoy existen muchísimas, por ejemplo, noticias fake. Existe muchísima información que es inútil para la toma de decisiones. Entonces hay que comprender estas 4 Bs de la analítica de datos para poder realizar en realidad modelos negocio que me permitan tomar decisiones y que también estén amparados bajo la política de protección de datos. Al menos aquí en Ecuador y la política de protección de datos se ha vuelto un tema en boga a nivel de Latinoamérica. Existen distintas políticas, por ejemplo, la política pública establece en Colombia que cada campaña publicitaria que se realice, por ejemplo, de outbound a clientes, tiene que tener una autorización expresa de esos clientes. Algo parecido ocurre en Ecuador. Entonces, el tema de la protección de datos personales es algo que tiene que afianzarse cuando nosotros analizamos información. No queremos tomar decisiones de negocio en función de datos que no sean reales, de datos que no sean rescatados de fuentes fidedignas de información, y por eso la analítica en la toma de decisiones es importante, pero requiere dentro de la organización de una estructura que permita analizarla, que tenga distintos actores del negocio que digan cuál es la fuente, de dónde se obtuvo, si legalmente está autorizada, en qué función o en qué modelo se va a crear para tomar qué decisión, etc. Voy a analizar, ya nos queda poco tiempo y para ir cerrando, ¿cuál es el nivel de preparación de las organizaciones? En esta gráfica ustedes pueden ver que nosotros comenzamos en un nivel básico, que es el que está aquí en el centro, donde comenzamos normalmente con procesos o bots. Por ejemplo, tenemos un chatbot en la página web, tenemos un CRM, y eso nos toma un proceso de implementación de pocos años. Sin embargo, existen otros procesos de adopción tecnológica que son los que van hacia afuera, que requieren una inversión de esfuerzo, de cambio de cultura, cambio de procesos que puede tomar mucho más tiempo. Hay que entender, como menciona aquí, cuál es la prioridad estratégica del negocio para ir tomando este camino. Ir viendo si es que hoy necesitamos procesos, tal vez simplemente un bot que nos permita dar respuesta a los clientes. Mañana necesitaremos un proceso en el cual yo pueda implementar realidad aumentada. Se requiere mañana que tengamos una interacción audiovisual, o esto es una interacción virtual con nuestros clientes, etcétera, etcétera.
La idea es comenzar en el centro y establecer un mapa a seguir, un cronograma, una planificación en la cual yo vaya involucrando cada día nuevas tecnologías, no solo dentro de la compañía, sino llegue ese proceso de comprensión de estos clientes digitales en los cuales el camino a seguir va a ser que también comprenda sus necesidades, que aplique desde el centro de la organización procesos tecnológicos que me sirvan hacia dónde van esos clientes digitales. Y yo aquí les quiero poner otro ejemplo también, y es cómo se pueden adoptar en temas de la operación para disminuir los costos este tipo de tecnologías disruptivas. El año pasado, por el COVID, muchos países y que la mayoría de países estuvieron en un lockdown, estuvieron encerrados. El Internet creció muchísimo su demanda, pero realmente no teníamos suficiente recurso humano porque teníamos muchísima gente contagiada. Tampoco podíamos enviar a técnicos a domicilios de clientes que estaban cercados por COVID. Entonces, lo que se hizo fue implementar un proceso de apoyo de instalación con realidad aumentada. Entonces, lo que se hizo fue, como ustedes ven aquí en la fotografía, se dejó al cliente el equipo en la parte externa y mediante procesos de realidad aumentada le llega a su teléfono un link donde se abre una aplicación en que el asesor desde su casa le puede ir guiando sobre qué tiene que hacer. Es realidad aumentada porque tiene, como ustedes ven en este cuadro de aquí, en esta fotografía, tiene fotografías del equipo donde el asesor técnico desde su casa le va diciendo conecte aquí, desconecte por acá, verifique que el botón de aquí esté en verde, etcétera. Le va ayudando desde una posición remota y le guía en cómo realizar este proceso de instalación. Y esto es muy poderoso porque además de que pudimos ayudar a muchas personas que necesitaban el Internet porque estaban encerrados y el Internet fue probablemente la herramienta que apoyó más para poder mantener cierto nivel de productividad en los... Aparte de que le ayudó a la persona, creó en el personal interno un cambio de mente, un cambio cultural profundo en el que se dieron cuenta de que tenían que innovar y hacer las cosas distintas. Y ya pensando en rentabilidad de la organización, imagínense la disminución de costos que provoca, que antes utilizábamos cuadrillas para ir a dejar el equipo, instalar el equipo, etcétera. En cambio, ahora podemos hacer simplemente dejar el equipo y que el cliente lo haga por sí mismo. Y son clientes digitales que eso quieren. Repito, siempre va a haber clientes tradicionales y clientes digitales, pero hoy más del 60% son clientes digitales. El cliente quiere hacerlo por sí mismo y tal vez no lo quiere hacer a la hora que yo le puedo dar una visita técnica, si no lo quiere hacer a la hora que él puede. Si él quiere instalar el equipo a la 1 de la mañana, quiere tener esa potestad de poder hacerlo. Como ustedes pueden ver, estas tecnologías disruptivas son de fácil aplicación en nuestros negocios. Nada más hay que pensar un poco la lógica del proceso y comenzar a indagar qué podría yo aplicar por aquí. Este fue un proceso sencillo. Lo activamos, esto si mi memoria no me falla, lo comenzamos a hacer. Aquí en Ecuador el proceso de cuarentena comenzó el 15 de marzo y esto lo hicimos la semana siguiente. ¿Ya? Entonces no es tan complicado y tenemos que comenzar a hacerlo desde las cosas más sencillas, como veíamos en esta gráfica. Desde aquí lo más sencillo hacia lo de afuera que requiere procesos tecnológicos más avanzados. ¿Con qué fin hacemos todas estas implementaciones? Y yo lo recalco constantemente también porque el enfoque de las empresas siempre tiene que ser crear este ecosistema de experiencias enfocado en el cliente, en el cual arrancamos de esta optimización de procesos, resolvemos los requerimientos y necesidades desde el primer contacto hasta llegar a ser esta empresa Zero Touch, en la cual el cliente, como mostraba arriba, lo hace por sí mismo, tal vez con una mínima asesoría. Y este ecosistema, como ustedes pueden ver aquí, tiene que ver con tecnología, cambio cultural, entonces aquí tenemos automatización, inteligencia artificial, pero también tenemos emociones, tenemos que analizar qué prefiere el cliente, cómo se sienten nuestros empleados, una estrategia fundamentada en que el cliente es el centro,
procesos de innovación, lograr estos procesos de agilidad para brindar soluciones, personalización de los negocios. Hoy los clientes quieren que independientemente de que sea el cliente 158.500, necesitan sentirse especiales y saber que lo que les estamos ofreciendo va de acuerdo a sus necesidades, gustos, preferencias, rapidez en la solución de cualquier problema. Entonces aquí este ecosistema es integral y es completo. No es que se puede desarrollar solo tecnología y dejar de lado los temas culturales o el employee experience o la visión estratégica. Tenemos que ir trabajando en este hilo conductor que arranca desde la parte más sencilla de optimizar procesos hasta crear esos procesos culturales, tecnológicos y de cambio que me permitan llegar a ser una empresa casi zero touch. Ahora, ¿por qué queremos comprender, y como le mencioné antes, por qué queremos comprender la transformación digital y adquirir estas competencias para poder enfrentar estos retos del entorno? Y en este curso de habilidades digitales hablamos de que vamos a ver en estos 4 módulos el entorno, que me permite entender qué pasa a mi alrededor, qué es la transformación digital, como lo hemos visto ahora, para adquirir estas habilidades digitales, específicamente cuáles son las competencias duras o las competencias suaves en este proceso de transformación e implementar un plan de acción. Ese es el hilo conductor. Pero finalmente, la intención de adquirir estas habilidades, de enfrentarnos al entorno, es poder capturar todos estos clientes digitales que hoy son los que permiten el crecimiento de las empresas. Entonces, un poco de datos para que vean cómo funcionan ahora estos clientes digitales. Estos clientes digitales, el 39% de clientes usan las redes sociales para compartir su experiencia. Entonces, esto es un dato muy importante, porque hoy en las redes sociales nos van a decir si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Y cuando lo hicimos mal, se vuelve viral. 52% tiene la intención de influir en la compra de futuros clientes. 46% se muestra abierto a ser honesto en sus comentarios en las redes. Y el 80%, como dije hace un momento, muestra su insatisfacción frente a este 20% que nos dice el comentario positivo o la felicitación. Entonces, los nuevos clientes digitales valoran esta experiencia y la relación cercana con las compañías. Hoy estar cerca de nuestros clientes es mucho más sencillo. Ellos buscan que superemos estas expectativas y creemos estas experiencias memorables de cualquier producto o servicio que les estemos entregando. En estas compañías o nuestras compañías que deben ser centradas en los clientes, es vital no solo interactuar por medios digitales. Creamos ahora en medios digitales lazos emocionales con la marca. Entonces, los clientes digitales van a volver y van a recomendarnos, y ustedes han visto en redes sociales, se crean grupos de hombres, de emprendedores, de veganos, de foodies, en mil grupos en los cuales se crean comunidades. Y dentro de esas comunidades se pide recomendación de productos o servicios. Por eso es tan importante entender ese nivel exponencial de interacción que se da de estos clientes digitales. Y por eso les quiero mostrar también compartir algunos datos. Ahora 4.20 billones de personas están en redes sociales. Esto es el 53.6% de la población mundial está en redes sociales. Y cada año sigue creciendo, como ustedes pueden ver aquí, las personas que acceden a este canal de comunicación. Esto es ahora un canal de comunicación, interacción y de hacer comunidad. Y por eso es muy importante comprender cuáles son las características de estos clientes. Estos clientes, para resumir, son clientes que están muy informados para efectuar la compra, tienen un perfil inteligente, ya no se conforman con ver la propaganda en televisión o la valla publicitaria. Ellos son clientes que buscan la verdad y confían en lo que les dice el Internet. Confían en lo que un foro o un grupo de personas les recomienda o no les recomienda respecto a un producto o servicio. Estos clientes digitales son extremadamente exigentes. El cliente digital y los clientes hoy en general
requieren inmediatez, quieren una solución a un solo clic de distancia. Entonces, como quieren esta agilidad y esta urgencia, es muy difícil retenerlos y fidelizarlos. Buscan valores agregados y cosas que les den distintas una compañía de otra. Y en función de esta experiencia, wow, o de esta experiencia que supere sus expectativas o de la experiencia negativa que pudieran tener, ellos lo van a compartir. Entonces se convierte en un fan o en un detractor. Para las personas que estén familiarizadas con temas de publicidad, entonces saben que anteriormente el NPS era un indicador menos ácido en el sentido de que la gente calificaba las encuestas de satisfacción de forma más positiva. Hoy, el NPS de las compañías ha bajado en el tiempo, porque esta compartición de información a través de redes hace que tú seas mucho más ácido a la hora de calificar. Buscan por esto una atención personalizada. Es necesario construir estos arquetipos de clientes, como yo les decía, independientemente de que sean 300,000 clientes, los clientes quieren sentirse especiales y quieren saber qué tipo de preferencia tiene, qué canal de comunicación les gusta. A mí me puede gustar que me lleguen SMS, pero no me gusta que me escriban al WhatsApp. Me parece como algo más personal. Pero hay clientes que en cambio el WhatsApp es lo único que revisan y quieren que les mandes información por el WhatsApp o prefieren el chat, el Messenger de sus redes sociales. Y para poder entender esto hay que analizar cuál es el canal de preferencia de cada uno de ellos. Y esto no lo logramos si no hacemos analítica de datos y procesamos modelos de información. Estos clientes se sienten súper cómodos interactuando en el mundo offline o en el mundo online. Mayormente actúan en el mundo online, sin embargo, a veces sí quieren acudir a tiendas físicas, por eso recalco el tema de la importancia de tener arquetipos de clientes para analizar qué es lo que prefieren, si prefieren ir a un centro de atención o si prefieren hacer todo a través de un canal digital. ¿Cómo evaluamos un poco más de data de estos clientes digitales? Podemos ver cómo ha ido creciendo los motores de búsqueda de las plataformas electrónico como Amazon, 90% de las búsquedas se hacen en Google, tenemos a 1/3 del comercio electrónico está transado a través de las plataformas de Amazon. Por ejemplo, en China, yo tuve la oportunidad de estar en China y realmente si ustedes han, o alguno lo ha visto o ha visto cómo funcionan los pagos en China pagas todo a través de WeChat, con un código QR, hasta la señora que vende chuzos de la esquina tienen un tablero con un código QR y se paga con el teléfono ahí. Manejan muy poca moneda, todo es electrónico. Entonces, todos estos cambios disruptivos en nuestro entorno hacen que tengamos que adquirir estas habilidades que me permitan enfocarme a este cliente digital. Sin perder de vista algo muy crítico que es la seguridad de la información. La seguridad de la información y la protección de datos siempre tiene que estar enmarcada en un tema muy ético, en un tema de comunicación pública, porque la transformación de la seguridad de datos en el ámbito digital involucra cantidades masivas de información que nos permiten como negocio tomar decisiones, pero existe una responsabilidad monetaria y ética de control. Tenemos que aplicar o garantizar de alguna manera la protección de la información de todos nuestros clientes. Ya no es este también es uno de los temas que no es opcional, sino que es una necesidad imperativa buscar estos mecanismos que nos permitan identificar fugas o nos permitan identificar personas no autorizadas que acceden a la información de clientes y a la misma información de la empresa. Es responsabilidad de todos garantizar la integridad y la confianza de los datos. Entonces, por ejemplo, aquí hay algunos datos, 81% de hackers dicen que podrían identificar los datos en pocas horas. Mucha gente ahora, sobre todo en países como el nuestro y parte, y les doy algo de información de Ecuador, que no se logra potenciar el comercio electrónico es precisamente por la dificultad que representa, o la desconfianza que representa compartir información de nuestras tarjetas de crédito a través de distintas plataformas.
Entonces ahora hay que trabajar muchísimo y parte de las habilidades digitales, y lo vamos a ver en el siguiente módulo, sí tiene que ver con que desde nuestro espacio de trabajo nosotros garanticemos la información personal y de clientes que manejamos. Por ejemplo, claves de nuestras máquinas, qué tipo de configuración deben tener nuestros passwords, quién tiene acceso a nuestros dispositivos. El proceso de transformación digital tiene un capítulo muy importante que es este tema de la seguridad de la información. Y ya para ir concluyendo, ¿cuáles serían estos retos de los procesos de transformación digital? La redefinición de la compañía. Nosotros tenemos que cambiar, como mencionábamos en el primer módulo, la visión tradicional a una visión más innovadora. La mejora de la experiencia de los clientes. Tenemos que rediseñar todos estos procesos que nos permitan tener experiencias positivas en todos los puntos de contacto con los clientes digitales. Crear nuevas ventajas competitivas, hablábamos al inicio con los ejemplos de que estas empresas disruptivas que han logrado sostenerse en el mercado han creado nuevos estándares y nueva forma de competir en su entorno. Ya no tienen ventajas de orden inferior, sino tienen ventajas competitivas de orden superior, para los que estén familiarizados con Michael Porter, que realmente sostenerse en el tiempo. Impulsar una nueva cultura organizacional, una nueva cultura de innovación y de cambio. Mejorar los procesos de colaboración interna en la mejora. Esto tiene que ver con la transformación de la mentalidad y adquisiciones de habilidades digitales por parte de los empleados. Hay que mejorar la eficiencia en todos los procesos, hacer inversiones en investigación y desarrollo, pero no únicamente en el área técnica. La investigación y desarrollo muchas veces se asocia exclusivamente al área técnica, cuando en realidad, como les ponía el ejemplo, en la contabilidad hay que hacer innovación, en la parte de recursos humanos hay que hacer innovación, en las áreas de apoyo administrativas hay que hacer innovación, ver la innovación como parte del ADN de las empresas, que se vuelve un proceso cotidiano, algo que constantemente está la lógica de estos procesos. Profundizar el análisis de datos. Hoy el petróleo de hoy es del análisis de datos. Tener toda esa información disponible nos permite optimizar costos, tomar decisiones estratégicas y generar mejor rentabilidad. La conclusión y el resultado va a ser mejorar la calidad y la captación de los clientes y conseguir este cambio en la cultura que necesitamos para adquirir estas habilidades digitales. Y para cerrar, una frase de un premio Nobel: la tecnología no es el motivo, sino el mecanismo. Por tanto, en todo lo que hacemos del análisis y desarrollo que se hace sobre la tecnología, hay que proteger nuestra esencia de seres humanos. Lo mejor para entender este proceso es la historia misma de la tecnología. Si nosotros vemos lo que ocurrió en las anteriores revoluciones industriales, hubo cierta aversión a este cambio, precisamente por el cambio que implicaba en el rol de las personas, pero si lo vemos hoy, concluimos que esto ha servido para mejorar la calidad de vida de las personas, y lo que tenemos que hacer como individuos es adaptarnos, teoría de la sobrevivencia, y adquirir estas habilidades y competencias que vamos a ver a más detalle el siguiente módulo para poder enfrentar todos estos retos. Excelente, Andrea, muchísimas gracias. Excelente presentación. Gracias. Si alguien más, por favor, tiene alguna pregunta, formúlela ahora, por favor. Estamos abiertos. Vamos a dar unos minutos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto me la escriben en el chat o me la pueden comentar en los foros. Bienvenidos y muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
Por ejemplo, quiero leer este comentario de Cristian que nos comparte que trabaja en una empresa que distribuye internet y ofrece distintos servicios de entretenimiento y actualmente están trabajando en data mining para poder ofrecer de acuerdo a las necesidades del cliente y mejorar los servicios además de inteligencia artificial. Excelente, Cristian, ese es el camino. Todas las empresas deben comprender de esa manera al cliente y utilizar esas herramientas como la inteligencia artificial para atender las necesidades. Ahí mismo, Andrea, Cristian pregunta más abajo, ¿qué modelos o metodologías actuales se pueden implementar con las nuevas tecnologías? Creo que ahora hay algunas. Yo diría que una de las que más apoya en este tema de transformación digital es el Management 3.0. ¿Por qué lo digo? Porque en el Management 3.0 ya trabajamos en una de las competencias de los nuevos líderes digitales, que es la redarquía. Las estructuras en el Management 3.0 ya te hablan de organizaciones más aplanadas, donde todos participan de forma activa en la innovación. Cristian dice, más que todo me interesa saber en la parte de seguridad, ya que están recibiendo muchísimos ataques. Saludos, Cristian, desde Honduras. Sí, en la parte de seguridad de la información, creo que la ISO 27000 ayuda muchísimo porque tiene aproximadamente 114 checks o revisiones que debe hacerse a nivel de procesos internos, pero de absolutamente toda la organización. En la ISO 27000, tú no solo te diriges al área técnica, sino, como yo mencionaba antes, políticas, desde las políticas más sencillas, como cómo cifrar, cómo crear claves de acceso a los distintos dispositivos, va a temas de recursos humanos, va a temas de cómo guardas la información o almacenas la información en forma encriptada de los clientes, desde información financiera como de tarjetas, hasta información de contactabilidad. Entonces, es una norma muy completa que realmente, si es que tú trabajas en una empresa también de tecnología, les agrega muchísimo valor porque genera confianza en los clientes y en los stakeholders. La ISO 27000 es una norma muy completa, investígala, por favor. Gracias, Teresa, Mari, Johnny, muchísimas gracias. Cristian, José. Gracias, gracias desde Costa Rica, muchas gracias. Gracias, Cristian. Saludos, por ahí tiene un admirador, Andrea. Sí, así Entonces, veo. Muchas gracias, Cristian. bueno, les agradezco a toda su participación. Creo que ahí cerramos la webinar de hoy, Andrea. Muchísimas gracias. Como siempre, excelente. Igual A ti, para mí igual, fue muchas muy, gracias. muy enriquecedor Gracias, para mí Ariel. también. Gracias, Ariel, y gracias por el apoyo también. Y A la nos vemos en orden. el próximo módulo. Recuerden que el próximo módulo vamos a ver ya estas habilidades digitales de forma más específica para que ustedes puedan trabajar en adquirirlas. Excelente. Saludos a todos. Muchas gracias por su participación. Saludos, buen día.